La historia oficial nos ofrece una línea clara, ordenada, reconfortante. Un pasado simple, una evolución progresiva, un conocimiento que avanza paso a paso, sin saltos imposibles. Pero, ¿y si esa línea estuviera incompleta? A lo largo de los últimos 2 siglos, han aparecido objetos que no deberían existir, artefactos fuera de su tiempo, creaciones que desafían la cronología aceptada, la tecnología conocida, y en algunos casos, la propia idea de humanidad. La ciencia los observa con cautela, los museos los exhiben con explicaciones ambiguas, y los libros de historia apenas los mencionan. ¿Son errores? ¿Fraudes? ¿O fragmentos de un conocimiento perdido? Hoy recorreremos 4 descubrimientos reales, documentados, estudiados por científicos y arqueólogos que siguen sin una explicación definitiva. Cada uno plantea una pregunta inquietante y juntos forman algo aún más perturbador. Porque tal vez el pasado no fue tan primitivo como creemos. Y quizá no estamos descubriendo algo nuevo, sino recordando algo antiguo. En el verano de 1934, cerca del pueblo de London, Texas, Max y Emma Hahn caminaban por un arroyo seco cuando algo llamó su atención. Entre las rocas erosionadas sobresalía un trozo de madera fosilizada, atrapado dentro de una masa de piedra sólida. Al romper la roca, lo imposible quedó al descubierto. Era un martillo, no uno ceremonial, no una réplica, un martillo funcional, con cabeza de hierro y mango de madera parcialmente petrificado. El objeto parecía antiguo, pero nada preparó a los investigadores para lo que vendría después. La roca que lo envolvía fue identificada como concreción de caliza, fechada por algunos geólogos en más de 100 millones de años. Una época en la que, según la ciencia, los seres humanos no existían, ni herramientas, ni metalurgia. El martillo, analizado décadas después, presentaba una composición inusual, hierro extremadamente puro, con apenas impurezas, algo difícil incluso para la tecnología moderna. Además, no mostraba signos normales de oxidación. ¿Cómo pudo un objeto manufacturado quedar atrapado en roca tan antigua? Los escépticos argumentaron que la concreción pudo formarse rápidamente alrededor de un martillo moderno, pero nunca se logró reproducir ese proceso de forma concluyente. Otros señalaron que el mango mostraba signos de mineralización parcial, algo que requiere largos periodos de tiempo. El llamado martillo de Londres sigue siendo exhibido hoy como una curiosidad, pero su mera existencia plantea una pregunta incómoda. ¿Quién lo fabricó? ¿Y cuándo? Porque si el martillo es tan antiguo como la roca que lo rodea, entonces alguien o algo trabajaba el hierro cuando la Tierra aún estaba dominada por criaturas prehistóricas. Y si eso no es posible, entonces tal vez no entendemos realmente el tiempo. Pero este no es el único objeto que parece fuera de lugar. Muy lejos de Texas, en la penumbra de un museo europeo, existe una copa que desafía no solo al tiempo, sino a la propia luz. A simple vista, parece un objeto delicado, casi frágil. Una copa romana del siglo IV después de Cristo, finamente tallada en vidrio verde. Durante siglos fue considerada una rareza artística más, una obra maestra del arte antiguo. Hasta que alguien apagó las luces. Cuando la copa de Licurgo es iluminada desde el frente, su color es verde jade. Pero cuando la luz pasa a través de ella desde atrás, el vidrio se transforma y se vuelve rojo sangre. No es un truco óptico, no es pintura, es física. Analizada en profundidad en el siglo XX por científicos del British Museum, se descubrió que el vidrio contiene nanopartículas de oro y plata,
dispersas con una precisión tan extrema que interactúan con la luz a nivel nanométrico. En otras palabras, los artesanos romanos utilizaron nanotecnología 1600 años antes de que la ciencia moderna comprendiera siquiera el concepto. La copa de Licurgo representa el mito del rey Licurgo, pero el verdadero misterio no está en la escena, sino en la técnica. ¿Cómo lograron esa composición? ¿Fue accidental o conocían principios ópticos que hoy consideramos avanzados? No existe ningún otro objeto romano con ese nivel lumínico. Ningún tratado antiguo lo describe, ningún texto explica el proceso. ¿Fue un experimento aislado? ¿Un conocimiento perdido? ¿O la prueba de que ciertas ciencias existieron y desaparecieron? La copa de Licurgo no responde, solo cambia de color, como si reaccionara al observador, como si supiera algo que nosotros no. Y mientras la luz atraviesa su superficie, nos prepara para un mecanismo aún más inquietante, uno que no juega con la luz, sino con el cielo entero. Bajo las aguas oscuras del mar Egeo, en un lugar donde el azul se vuelve negro y el silencio pesa más que el agua, algo aguardó inmóvil durante casi 2000 años. Cuando aquel grupo de buzos descendió en 1901 frente a la pequeña isla griega de Antifitera, no buscaban cambiar la historia. Eran recolectores de esponjas, hombres acostumbrados a lo ordinario del fondo marino: rocas, redes rotas, restos de barcos sin nombre. Elías Stadiatis fue el primero en bajar, sin sospechar que sus ojos serían los primeros en reencontrarse con algo que no encajaba en ningún relato conocido. Entre los restos de un naufragio romano del siglo I a.C., cubierto por siglos de coral y sal, apareció un fragmento extraño, una masa metálica, incrustada en piedra marina, corroída hasta parecer irreconocible. No brillaba, no llamaba la atención, y sin embargo, algo en su forma parecía desafiar la lógica de su tiempo. El objeto fue llevado a tierra firme, tratado como una curiosidad más, pero al limpiarlo, el pasado comenzó a revelar una anomalía. En 1902, el arqueólogo Valerio Sestais observó lo impensable. Dentro de aquella costra oxidada dormían engranajes delicados, ruedas dentadas de precisión milimétrica, escalas grabadas con símbolos matemáticos. No pertenecían al mundo antiguo tal como lo entendíamos. Aquello parecía un mecanismo surgido siglos antes de que la humanidad, según la historia oficial, supiera construir algo semejante. Cuando los discos comenzaron a girar, el asombro se transformó en inquietud. El artefacto no solo se movía, calculaba. Mostraba el recorrido del Sol, las fases de la Luna, anticipaba eclipses con una exactitud que ni siquiera hoy deja de impresionar. Era como si una mente antigua hubiese encapsulado el cielo dentro de una caja de bronce. Décadas más tarde, científicos como Derek de Sola Price y en tiempos recientes Tony Freeth confirmaron lo que muchos apenas se atrevían a insinuar. El mecanismo de Anticitera no era un adorno ni un experimento rudimentario. Era un auténtico computador analógico, capaz de predecir eventos astronómicos complejos, diseñado con un conocimiento matemático y mecánico que no debería existir en la Grecia helenística. La ciencia intenta encajarlo en sus categorías, pero el objeto se resiste, y entonces surge la grieta en el relato. ¿Fue una genialidad aislada, obra de una mente irrepetible, o la prueba final de que hubo saberes que se perdieron deliberadamente con el paso del tiempo? Algunos historiadores prefieren pensar en un accidente irrepetible. Otros, más audaces, hablan de tradiciones científicas borradas, de conocimientos transmitidos entre culturas desaparecidas, de civilizaciones avanzadas cuyo rastro fue devorado por guerras, incendios y mareas. Las teorías más extremas incluso sugieren influencias que no pertenecen a este mundo. El mecanismo no responde. Sus engranajes, inmóviles hoy tras vitrinas de museo, parecen guardar silencio,
pero un silencio cargado de memoria. Tal vez la respuesta no esté en el mar, tal vez esté enterrada bajo tierra, esperando emerger desde una profundidad donde nadie debería haber dejado nada. En el año 1889, mientras el suelo de Idaho era perforado sin mayor pretensión que extraer agua, la Tierra decidió responder con algo inesperado. Cerca del cauce del río Snake, en la localidad de Nampa, un pozo artesiano descendía metro tras metro, atravesando capas de tiempo comprimido, hasta que, desde una profundidad imposible, algo emergió junto al lodo. No era roca, no era hueso, era una figura. A más de 90 metros bajo la superficie, los operarios observaron una pequeña figurilla de arcilla, una mujer sentada, de rasgos definidos, postura equilibrada y un gesto sereno, casi consciente. A primera vista parecía un objeto común, incluso trivial, pero el verdadero estremecimiento llegó después, cuando se analizó el lugar del que provenía. La capa geológica atravesada por la perforación había sido fechada en más de 2 millones de años de antigüedad. 2 millones, un tiempo anterior a toda historia humana conocida. Una era en la que, según la ciencia establecida, ningún ser humano caminaba en América, ni en ningún otro continente. Si aquel objeto realmente procedía de esa profundidad, no solo desafiaba una cronología, destruía por completo el relato de nuestro origen. La figurilla de Nampa fue examinada por George Frederick Wright, geólogo y teólogo, quien defendió que el hallazgo no podía explicarse como un accidente. Argumentó que un objeto tan frágil no habría podido caer desde la superficie sin romperse, ni atravesar capas intactas de sedimento sin dejar rastro de intrusión reciente. Para Wright, la lógica era clara: algo no encajaba. La comunidad científica, incómoda ante la implicación, optó por la negación. Se habló de contaminación moderna, de errores en la perforación, de coincidencias improbables. Se dijo que la figurilla cayó por el pozo, que era reciente, que no significaba nada, pero jamás se presentó una prueba concluyente de fraude. Y el objeto seguía ahí. No era una pieza burda ni improvisada. Mostraba proporciones cuidadas, simetría, una intención estética evidente. Alguien la había creado con propósito, con sensibilidad, con una idea clara de forma y significado. No era un simple juguete ni un desecho accidental. Era arte. Entonces surge la pregunta que aún incomoda. ¿Quién la hizo? ¿Un error geológico que nunca debió existir? ¿Los restos silenciosos de una civilización completamente borrada por el tiempo? ¿Una línea de humanidad anterior olvidada antes de ser registrada? ¿O la señal inquietante de una inteligencia presente en la Tierra mucho antes de lo que estamos dispuestos a aceptar? La figurilla de Nampa no habla, no se mueve, no explica nada, pero permanece como una grieta en la historia de la Tierra. 4 objetos, 4 anomalías, 4 grietas en la narrativa oficial. Tal vez sean errores, tal vez coincidencias, o tal vez fragmentos de una historia más profunda, más antigua, más compleja de lo que estamos preparados para aceptar. Porque el pasado no siempre permanece enterrado. A veces espera, y cuando emerge, nos obliga a hacernos la pregunta más peligrosa de todas. ¿Y si no somos la primera civilización en llegar hasta aquí?